Hola, buenos días. Hola, Erwin. ¿Qué onda, Marco? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? ¿Yo también me oigo? Sí, sí te escuchas. Perfecto. Bien, entonces a las 11 iniciamos la conferencia. Sale, vale. Ujú. Voy a quitar mientras la cámara. A ver. Me mandé el audio y me mandó el link del lunch. Muy buenos días a todos. En unos momentos iniciamos la conferencia a las 11, en unos minutos. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias denominado Las Ciencias Ambientales y el Equilibrio Hombre-Ambiente. El día de hoy nos acompaña el doctor Erwin García Hernández, quien nos va a presentar su conferencia denominada Degradación de insecticidas neonicotinoides de lo teórico a lo experimental. Antes de iniciar la conferencia, le solicito por favor silencien su micrófono que está en la parte inferior izquierda de Zoom. Esto para facilitar la presentación y el audio del conferencista. Número 2, está como opcional encender su cámara. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es opcional. Número 3, si tienen alguna duda o quieren realizar alguna pregunta al ponente, lo pueden hacer a través del chat. En la sesión de preguntas se va a dar lectura a estos comentarios. Es importante mencionar que todo lo que comenten ahí en el chat se le va a hacer llegar al doctor Erwin, en este caso, para que él pueda observar esos comentarios y preguntas. Por último, revisa la visualización de la pantalla de manera que puedas observar de manera correcta la presentación. Bien, ¿cuál va a ser la estructura de la conferencia? Está dividida en diferentes secciones. Primero vamos a presentar al ponente. Voy a leer un poco de su abstract, de su currículum. Después va a haber una exposición de ponencia de 60 minutos. Después seguirá la sección de preguntas y respuestas con un lapso de 5 a 10 minutos. Y por último, el cierre de conferencia. Por lo tanto, me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Bien, el doctor Erwin García Hernández es químico farmacéutico, biólogo de formación por parte de la Universidad Veracruzana. Tiene estudios de doctorado en ciencias química en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Durante su formación doctoral, se especializó en el área de físico-química teórica mediante el análisis de insecticidas neonicotinoides dentro de la teoría de funcionales de la densidad. Ha realizado estancias de investigación en el Argonne Leadership Computing Facility en Chicago, USA, y en el GDL Quantum Chemistry Group en la UDG. Ha sido reconocido como profesor de tiempo completo, perfil deseable, por PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de candidato. Es responsable del cuerpo académico Química y Física de Materiales, donde se desarrollan estudios teórico-experimentales de las propiedades físicas y químicas, electrónicas, mecánicas y ópticas, con la propuesta de la generación de nuevos materiales. El doctor García actualmente está adscrito como profesor de tiempo completo titular A en la Academia de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. Forma parte del núcleo básico de la maestría en Ciencias Ambientales, en el área de Tecnología del Ambiente y Sustentabilidad, abordando tópicos de química computacional aplicados a problemas medioambientales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como expositor, además de que tiene varias publicaciones en revistas de impacto, indexadas en el JCR, como el New Journal of Chemistry, Journal of the Mexican Chemical Society, Journal of Physics B, Atomic, Molecular and Optical Physics, and Journal of Molecular Modeling. Además, ha sido referee de la Journal of Molecular Modeling. Sus intereses de investigación están orientados a la aplicación de la teoría de funcionales de la densidad al estudio de sistemas atómicos, moleculares y periódicos, así como en el estudio de nanomateriales para su aplicación tecnológica y medioambiental.
Ha sido responsable técnico de 2 proyectos de investigación financiados por el Tecnológico Nacional de México y es miembro de la Sociedad Química de México. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Erwin García. Muchas gracias, doctor Marco. Buenos días a todos. Gracias por vamos a empezar con la charla, a pesar de que sea más compacta para que pues no nos aburramos tanto. Vamos a esperar la presentación. Ok, bueno, como ya lo comentó el doctor Marco, la plática que les quiero compartir hoy es parte de lo que hemos estado realizando en los últimos 3 años aquí en el Tecnológico, en el estudio de insecticidas neonicotinoides, pero más en la propuesta de nuevos materiales que pudieran coadyuvar en la degradación de los mismos. La plática la titulé como Degradación de insecticidas neonicotinoides, de lo teórico a lo experimental. La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, antes quisiera dar un background muy genérico de qué son estos insecticidas, cómo es que actúan y demás, ¿no? Bueno, los insecticidas neonicotinoides son insecticidas que parten de la estructura básica de la nicotina como tal. En el circulito rojo que ven ustedes ahí podemos ver una de las características principales que regularmente la mayoría de los neonicotinoides comparten, la cual es un grupo piridina como tal. Esa es la estructura de la nicotina, la que tenemos en la parte izquierda, y esta, curiosamente, actúa a nivel de unos receptores denotados como receptores nicotínicos de acetilcolina. Digamos que el ligando principal de estos receptores es la acetilcolina. Sin embargo, cuando hay, por ejemplo, las personas fuman, vamos a tomarlo así, la nicotina se acopla a ese tipo de receptores. Curiosamente, todos digamos, los mamíferos, animales superiores, incluso los insectos, comparten este tipo de receptores de acetilcolina. Ahora, lo interesante de aquí es que cuando hay un acoplamiento de los compuestos a este tipo de receptores, va a haber una apertura de los canales de sodio, así es como actúan. Y esto genera algo que se le denota como una excitación y una apertura de unos canales denotados como canales de sodio, los cuales hacen que haya una conexión sináptica ahí, y literalmente lo que le pasa a los insectos es que cuando estos compuestos se unen a ese tipo de receptores, les genera una parálisis total y sistémica, ¿no? La que sigue, por favor. Estos neonicotinoides fueron, pues, no puedo decir descubiertos, simplemente sintetizados por primera vez por la industria de Bayer. Igual ustedes lo ubican muy bien, muchos medicamentos son de Bayer. Bueno, tienen una parte asociada a la parte de agroquímicos. Entonces, Bayer fue el primer laboratorio que patentó el primer neonicotinoide, que es el denotado como imidacloprid, que es uno de los principales. Algunos de ustedes, por ejemplo, que trabajen en el campo, demás, o que tengan este tipo de actividades, podrán notar que muchos de los agroquímicos que ustedes ocupan tienen este compuesto principalmente, ¿no? Para la atención de plagas, ¿no? Lo curioso aquí del imidacloprid es que nosotros podemos ver 3 grupos principales. Uno es el grupo cloroperidina, que es la fracción donde está la piridina, el anillo de 6 miembros con el nitrógeno y cloro. Otro que es un grupo imidazólico, que es el que está a la derecha, donde tenemos 2 nitrógenos y un anillo como de 5 miembros. Y la parte importante son los 2 nitrógenos y los oxígenos que tenemos en la parte de abajo. Este es lo que le denotamos como el farmacóforo del compuesto, que es lo que es el responsable de que sea muy afín a los insectos y no a los animales superiores como tal. Entonces tenemos estas 3 fracciones, la cloropiridina, tenemos la imidazolidina y el grupo nitroimino, ¿no? La que sigue, por favor.
Obviamente, después de que surge la parte de los insecticidas, vuelve a haber más generación de más insecticidas como tal. Aparte del imidacloprid, surgen otros insecticidas con la misma característica en el primer anillo de cloropiridina, como es el nitempiram, mesatemiprid y tiacloprid, y luego surgen más generaciones que le denotan los investigadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tiametoxam, clotianidin, dinotefuran. En el caso del tiametoxam y clotianidin, son grupos que comparten grupos tionilos que se les denotan, y el dinotefuran tiene un grupo que se le denota como furanil, ¿no? Curiosamente, si ustedes pueden notar, muchos terminan en una terminación NO2, 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 y algunos terminan con terminación CN, ¿no? Digamos que más adelante vamos a ver la característica que tienen este tipo de grupos, los NO2, que tienen la terminación, que es el farmacóforo que había yo comentado. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué se hicieron muy famosos estos insecticidas? Bueno, porque cuando se empezaron a probar, se dieron cuenta que eran altamente específicos frente a varios insectos y tenían una muy baja toxicidad en mamíferos. ¿Salen? Entonces, estos se empezaron a usar como de uso sistémico en el control de plagas, muy general. También notaron que tenía alta permanencia en suelos, lo cual en ese momento es idóneo, porque así implica que va a tener, al tener mayor permanencia en suelos, significa que va a actuar en un tiempo prolongado mucho mayor, ¿no? Y aparte, inicialmente se había tomado en cuenta que tenía un impacto muy bajo ambiental, ¿no? Lo cual, con el paso de los años, ya no es tan cierto, ¿no? Ahora se considera como que tiene un impacto ambiental un tanto moderado, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, algo que es muy curioso en cómo es que estos compuestos son un tanto selectivos, se debe, lo que les comentaba hace un momento, al grupo funcional, el NO2, ¿no? Resulta que cuando nosotros mapeamos las diferencias de carga, estos pequeños diagramas que vemos aquí, la parte verdecita, rojita y amarilla, y en la parte derecha lo verde y lo azul, es algo que nosotros denotamos como un potencial electrostático molecular. Esto implica que es las regiones donde hay mayor acumulación de carga. Donde vemos las zonas rojitas es donde hay mayor acumulación de carga negativa, y donde vemos las zonas azules, que es en el caso del compuesto de la derecha, son las donde hay deficiencia de carga, ¿no? Entonces, curiosamente, este tipo de compuestos son bastante selectivos porque a pesar de que los receptores de los insectos y los receptores, por ejemplo, voy a poner el ejemplo ya más concreto, en el caso de nosotros los humanos, tenemos receptores que les denotamos como acetilcolínicos, vamos a llamarles así. Resulta que en términos de las proteínas de los que se han formado los receptores no son exactamente las mismas. Entonces, cuando se une un neonicotinoide, que es el compuesto que tenemos a la izquierda, con un receptor de un humano, resulta que el grupo farmacóforo, que es el NNO2 que tenemos hasta abajo, como es muy negativo, no es tan afín a los receptores nicotínicos de una persona. Sin embargo, si nosotros introducimos compuestos que se les denota como nicotínicos, que es como el que tenemos en la derecha, que también es un derivado de la nicotina, si ustedes se dan cuenta es muy parecido al neonicotínico. La diferencia es que aquí tenemos un nitrógeno cargado, lo que hace que haya una deficiencia de carga. Entonces, esa diferencia que aparentemente es tan trivial, hace que el neonicotinoide sea mucho más efectivo y selectivo hacia insectos que hacia humanos. ¿Sale? Entonces, eso es algo interesante que un poquito más adelante voy a platicar. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo es que funcionan este tipo de compuestos? Bueno, la forma inicial en que se había planteado esta interacción era mediante dos formas. ¿Sale? Teníamos una interacción culómbica, que es una interacción un tanto atractiva mediante la formación ya sea de dipolos o la formación de un grupo electrostático ahí entre el receptor y el compuesto, y otra que era mediante una interacción un tanto débil denotada como puente de hidrógeno. Entonces, estas eran las primeras propuestas de cómo es que era la diferencia entre este acoplamiento en un receptor de insecto y en un receptor, por ejemplo, de una persona o de un mamífero como tal. La que sigue, por favor.
Obviamente hubo más estudios, y hay mucho más estudios ya a la fecha, donde ya se ha encontrado literalmente con qué tipo de receptores es que están actuando estos compuestos, ¿no? Y literalmente ya mediante difracción de rayos X nosotros podemos ver cuáles son todos los aminoácidos que están presentes en esa interacción. En esta plantilla les muestro, por ejemplo, en el caso del imidacloprid y del tiacloprid, con qué tipos cómo es que están interaccionando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del imidacloprid, que es el de la parte izquierda, nosotros vemos que el farmacóforo, el NNO2, estas líneas azules que ven en la parte derecha, que están formando como pequeños enlaces o interacciones que son con las líneas punteadas, con los diferentes aminoácidos. Y en la parte izquierda tenemos un grupo ciano, que es un carbono y un nitrógeno, que también están interaccionando mediante los puntitos hacia los aminoácidos, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de estudios es que ya se pudo saber cómo es que interactúan realmente estos compuestos en los diferentes receptores como tal, ¿no? La que sigue, por favor. Posteriormente, en 2013, en 2013 salió un artículo bastante interesante de unos investigadores de Francia. Yo en ese tiempo estaba haciendo mi doctorado, y esto es una anécdota muy chistosa porque resulta que nosotros estábamos haciendo exactamente lo mismo que estos cuates propusieron en ese año, ¿no? Nosotros lo habíamos, ellos lo sacaron en 2013 como tal. Un mes antes nosotros habíamos íbamos a mandar el paper. Sin embargo, nos ganaron el artículo, ya no pudimos publicar. La que sigue, por favor. En este trabajo ellos hacen un estudio computacional mediante la interacción de los compuestos con diferentes neonicotinoides, ya a nivel más cuántico, y evaluaron exactamente cómo podrían ser las interacciones de este tipo de compuesto con la proteína como tal, ¿no? Encontraron que efectivamente, acorde a varios estudios experimentales, teníamos la presencia de esos tipos de interacciones, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la parte de arriba izquierda, podemos ver interacciones de puente de hidrógeno, al igual que en la parte izquierda baja, también interacciones de puente de hidrógeno. Y en la parte derecha podemos ver interacciones que le denotaron ellos como CHP. ¿Sale? Entonces, esas interacciones podríamos denotarlos que entran en un tipo de interacciones tipo electrostático, en el término de un p-stacking entre electrones de tipo pi como tal, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, hasta aquí era todo muy bonito. Se creía que los neonicotinoides eran totalmente inofensivos, no pasaba absolutamente nada. La que sigue, por favor. Sin embargo, como todo, cuando empiezan a salir nuevos compuestos, se empieza a ver qué problemas podrían tener, ¿no? Y ya a partir, el primer neonicotinoide sale en el 91. Pocos años después empieza a haber ya estudios toxicológicos de los diferentes compuestos. Y aquí pongo, por ejemplo, 4 revisiones antes del 2000, donde ya empieza a haber estudios donde ya se evalúa que tienen ciertos efectos, digamos, no muy convenientes, ya que no solamente afectan a insectos de plaga de cultivos, sino que también incluso afectan a animales polinizadores, ¿no? Como en el caso de las abejas. Por ejemplo, estos 4 papers son, pues están bastante citados, en el sentido de que son de los primeros que empiezan a hacer estudios de toxicidad de este tipo de compuestos. La que sigue, por favor. Pongo un par de artículos de estos autores, que es Motohiro Tomisawa y John Casida. Ellos realmente son los investigadores que más le han sacado jugo al estudio de los neonicotinoides. Y bueno, todavía hasta 2003, ellos empezaron a hacer los estudios de toxicidad selectiva de estos compuestos, y ya empiezan a atribuirle la especificidad con respecto a los diferentes receptores, que fue lo que les comenté unas transparencias atrás, ¿no? Sin embargo, ya empiezan a ver que efectivamente empieza a tener más
efectos secundarios como inicialmente se habían planteado. La que sigue, por favor. Por ejemplo, ya en 2005, los mismos investigadores ya sacan un review como tal de la toxicidad de este tipo de compuestos, el cual ya es un tanto más marcada, o sea, 14 años después ya es un tanto más marcada esta parte. La que sigue, por favor. Y ya, por ejemplo, los primeros reportes, donde ya incluso en algunos países empiezan a tomar medidas, en este caso, es en los primeros reportes donde empiezan a ver que tiene toxicidad frente a las abejas. Entonces, como ustedes saben, las abejas son organismos bastante importantes en la cadena en términos de la polinización. Y entonces empiezan a preocupar el uso de los neonicotinoides. Hasta 2003, por ejemplo, 2003, 2005, los neonicotinoides eran cerca del 25% de las ventas mundiales de agroquímicos. Entonces eran extremadamente usados en cualquier parte como tal, ¿no? Entonces el que estos pudieran tener una afectación directamente a las abejas era un punto bastante malo a su favor. Y sin embargo empezaron a haber más estudios. La que sigue. Empezaron a haber más estudios alrededor de estos y salen otros artículos donde también dicen que ya es más, está afectado, este es de 2010, ya es mucho más marcada la toxicidad de este tipo de compuestos a las abejas. La que sigue, por favor. Y entonces empieza a ver este detalle, ¿no? Y recientemente, en 2014 y en 2019, se publican dos artículos. El de 2014 bastante citado, tiene más de 600 citas, donde realmente ya se empieza a ver que no solamente afecta en la parte de las abejas, sino que ya empieza a afectar animales que les denotan como animales superiores, ¿no? Como en el caso de las aves. Entonces ya empieza a haber un poquito más de complicaciones alrededor del uso de este tipo de compuestos, asociado a que, por ejemplo, en el caso de las aves, como comen los insectos, resulta que también hay intoxicación en la parte de las aves, ¿no? Entonces, estos dos artículos son publicados en dos revistas bastante importantes, que es en Nature y en Science, y obviamente esto hace que algunos gobiernos de algunos países empiecen a reducir el uso o a restringir el uso de los neonicotinoides para la actividad agrícola, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que a la fecha realmente los neonicotinoides siguen siendo los insecticidas pues, favoritos, ¿no? Porque no hay nuevos. Recientemente estuve checando nueva información de nuevos compuestos y resulta que los quieren sustituir por unos compuestos que se llaman sulfoximinas. Entonces, el detalle es que ya hay 2, 3 papers donde comentan que también esos son bastante dañinos y pues seguimos en las mismas, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, una vez que ya vieron, dicen, bueno, no podemos dejar de usar los insecticidas, de cierta manera se necesitan. Entonces tenemos que ver la manera también de contribuir en la otra parte de cómo pueden degradarse este tipo de compuestos. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que inician estos compuestos, hay muchas formas de poder degradarla. Yo aquí nada más pongo un par de procesos. Por ejemplo, los más utilizados son procesos de oxidación. En el caso aquí lo hacen con ozono. Realmente lo que hacen es que parten de ozono, obviamente con un radical hidroxilo, y mediante el mecanismo de reacción ahí se van formando grupos radicálicos. Al final nosotros obtenemos si ustedes ven donde está la parte del óvalo en rojo, arriba donde dice pH alcalino, nosotros podemos ver un HO3 con un puntito, y esto nos genera oxígeno más HO. Entonces lo que me está diciendo ahí es que este HO es lo que realmente va a impactar en la degradación del neonicotinoide como tal, con la liberación de oxígeno. Entonces, si nosotros lo hacemos a un pH alcalino, vamos a tener ese mecanismo de reacción a partir de que se le agrega ozono. Otra forma en que se ha propuesto, o que lo han propuesto algunos investigadores, es en un pH ácido, y cuando le agregan el ozono y le agregan un poco de radiación, lo que generan es la formación de oxígeno molecular, y aparte también generan un oxígeno, pero en un estado singulete. Entonces, si ustedes recordarán en sus clases de superquímica,
El oxígeno en su estado natural se encuentra en un estado triplete, en un estado triplete, en una multiplicidad triplete, ¿no? Entonces aquí generan un estado singulete, lo que hace es que sea mucho más reactivo y al aplicarse al insecticida lo pueda degradar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este tipo de procesos? Bueno, la desventaja es que tiene costos muy altos y aparte la degradación no siempre es la deseada como uno quisiera. La que sigue, por favor. Posteriormente surgen otros tipos de procesos, ahora con óxido de titanio. Sin embargo, siguen haciendo uso del oxígeno, del ozono como tal, y o también del oxígeno molecular. Entonces, en el primer caso, agregan el dióxido de titanio y obtienen un radical HO3 muy parecido que en el proceso anterior. Y cuando ocupan el oxígeno molecular, también hay una transferencia electrónica ahí para la formación de radicales. Entonces, prácticamente todos tienen un mecanismo muy similar, en el sentido de que lo ideal es generar especies radicálicas que ataquen al compuesto como tal, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente, si ustedes checan en la literatura, van a encontrar información de que no solamente son los únicos procesos, ¿no? Hay muchos otros procesos por los cuales se pueden degradar a este tipo de insecticidas, ¿no? Pongo aquí 4 ejemplos, uno de 2009 y el más reciente de 2017, donde ocupan algunos, incluso hasta bacterias, perdón, ocupan bacterias para hacer la degradación de este tipo de sustancias mediante, digamos, la expulsión de algunas enzimas que generan y demás, ¿no? Entonces, eso es, si les digo, si se echan un clavado en la literatura van a encontrar muchísimo alrededor de, pero bueno, hasta ahorita siguen siendo un tanto eficientes, hay que buscar métodos más eficientes para degradar al 100% este tipo de compuestos. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue. Pongo aquí 3 ejemplos muy genéricos de cómo, o el mecanismo muy genérico de cómo es que unos investigadores hacen la degradación de este compuesto ya a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, en este paper de la CIPRED y colaboradores de 2010, parten y ellos proponen este mecanismo de reacción como tal, ¿no? Entonces, en esa propuesta, lo que ellos tienen es que ocupan el oxígeno molecular para llegar a una especie mucho más simple, que es la que tenemos en la parte derecha abajo, la que está fuera del paréntesis, que es una cloropiridina unido a un ácido ahí orgánico, ¿no? Un COOH. Entonces, eso es mucho más fácil de manejar. Incluso puede ser un precursor de volver a sintetizar de nuevo el neonicotinoide como tal, ¿no? La que sigue, por favor. Ellos mismos hacen otra propuesta, pero ahora ya no con oxígeno como tal, sino con un radical de sulfato. Entonces, resulta que tienen mecanismos muy parecidos y llegan a una especie que ellos le denotan como IMD3, que es un tanto más estable que el imidacloprid y mucho más fácil de degradar por otros métodos más simples, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también aquí ellos los hacen con iones carbonato, que es como lo tenemos ahí con el CO3, y también llegan a un compuesto un tanto más simple de acuerdo a las observaciones de ellos, ¿no? Que es mucho más fácil de manejar en términos de... Aquí quisiera comentar que, por ejemplo, todos los que están en paréntesis, la parte de los paréntesis, son compuestos que ellos están proponiendo, pero no que están viendo a través del mecanismo de reacción, ¿no? O sea, todos los que están fuera de los paréntesis son compuestos que ellos pudieron detectar experimentalmente, pero los que están en paréntesis son propuestas de ellos. Entonces, obviamente son propuestas que no sabemos si realmente son adecuadas o simplemente son las que ellos sugieren que son las que se podrían formar después de cada uno de los pasos del proceso, ¿no? La que sigue, por favor. Y ahora, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros para contribuir en este problema aquí en el tecnológico? La que sigue. Bueno, nosotros nos basamos de métodos que les denominamos como teóricos. Voy a meter un poquito el contexto de a qué nos referimos con teórico. Bueno, nosotros cuando nos referimos a métodos teóricos, nosotros estamos haciendo alusión al uso de algoritmos matemáticos basados regularmente en teoría cuántica, ¿no? Y esto nos va a poder ayudar
a calcular propiedades físico-químicas en general de muchas sustancias, de lo que casi nosotros se nos puede imaginar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo es que lo podemos nosotros hacer? Bueno, vamos a tener 3 mecanismos básicos para que podamos hacer uso de la teoría, ¿no? Podemos ocupar métodos clásicos, en el cual, digamos que las moléculas nosotros las vemos como pelotas y los enlaces los vemos como resortes en términos muy generales. Y esto regularmente está denotado mediante la mecánica clásica, ¿no? De lo que ustedes ven en sus clases de física, en termodinámica incluso. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos, no usamos un hamiltoniano para construir una función de onda como tal, de una partícula, y ocupamos parámetros como la fuerza de enlace como tal, y la deflexión de enlace también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de ocupar métodos clásicos que ocupan, digamos, la mecánica clásica como tal, la física que ustedes conocen? Es que nosotros podemos hacer cálculo de más de 1000, incluso 10,000, 20,000 átomos, ¿no? O sea, el estudio de, por ejemplo, proteínas muy grandes que tiene miles de átomos podemos hacer uso de, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este tipo de métodos? Bueno, la desventaja de este tipo de métodos es que estos, digamos, métodos están parametrizados para una molécula en específico. ¿Qué quiere decir? Que si voy a estudiar la proteína fulanita, debo parametrizar mi método a esa proteína. Pero si ahora cambio de proteína a otra, mis parámetros no siempre van a ajustar a la otra proteína y tengo que hacer un reajuste de parámetros. Entonces, esto es un tanto complejo. ¿Por qué? Porque literalmente tengo algunos colegas que todo su doctorado fue en parametrización de función, de este tipo de métodos para diferentes cosas, ¿no? Entonces, es un tanto costoso en esta parte, ¿no? Este tipo de métodos regularmente nosotros los denotamos como de dinámica molecular clásica. La que sigue, por favor. Luego tenemos otros métodos un tanto más, digamos, cuchareados, o sea, que son los que denotamos como semiempíricos. Esta es una mezcla de datos basados en teoría como tal, en teoría cuántica, y en datos experimentales. En este caso sí ocupamos un hamiltoniano para la construcción de la función de onda, y la ventaja es que también ocupan poco recurso de cómputo, además de que es un cálculo ya un tanto mecanocuántico, digamos, lo podemos denotar así. Entonces, pero ¿cuál es el detalle de estos? El detalle de estos es que supone que el comportamiento electrónico, como que le da mucha prioridad a la parte solamente de los enlaces de valencia. ¿Qué quiere decir? Los enlaces de la última capa. Entonces, siguen teniendo un margen de error un tanto grande para poder calcular lo que nosotros estaríamos buscando. La que sigue. Y bueno, entramos a los métodos que nosotros ocupamos aquí en el tecnológico, que son los métodos cuánticos o ab initio. Dentro de estos vamos a tener una gama muy amplia. Por ejemplo, los podemos dividir en 2. Tenemos los métodos basados en función de onda y los métodos basados en la densidad electrónica. Ahora, dentro de los de función de onda vamos a tener varias formas en que nosotros podemos ocupar estos. La más básica es Hartree-Fock. Luego tenemos otras que se les denotan como Moller-Pleset, la de interacción de configuraciones o Copper Cluster, ¿no? Y bueno, en nuestro caso nos vamos más por la teoría de funcionales de la densidad, en el sentido de que solamente la función de la que vamos a partir es meramente la densidad, ¿no? Entonces pasamos de un sistema de varias variables a solamente a una variable que sería la densidad electrónica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta teoría? Que a la fecha, a pesar de que el formalismo se le denota como un formalismo exacto de la DFT, tenemos que ocupar aproximaciones porque no conocemos a lo que se le denota como el funcional universal, ¿no? Entonces tenemos que ocupar esas aproximaciones para hacer o para obtener las propiedades que nosotros estamos buscando como tal. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué información nosotros podemos obtener alrededor de todos estos métodos? Bueno, podemos obtener información acerca de cómo es la interacción de compuestos con proteínas, en el caso de, por ejemplo, un acoplamiento ligando-receptor. Aquí les presento un esquema publicado recientemente, ahorita en 2020. Esta pequeña proteína que ustedes ven es una proteína asociada al SARS,
que está ahorita lo del coronavirus. Y resulta que estos investigadores, Zhang y colaboradores, hicieron la propuesta de unas alfa-ketolaminas para poder inhibir la proteína de reproducción que tiene que ver con la parte del coronavirus, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ellos también ocuparon también métodos de dinámica para poder checar esta parte de los acoplamientos, ¿no? Entonces, hace una conjunción de la parte experimental y teórica de cómo es que podrían acoplarse este tipo de compuestos al sitio reactivo de la proteína como tal, ¿no? A pesar de que se publicó hace un par de meses, ya tiene más de 100 citas, entonces sí es bastante interesante, ¿no? Dentro de este punto nosotros podemos calcular algo que le denotamos como campos escalares, interacciones no covalentes. Nosotros nos ayuda a ver, por ejemplo, dónde es que hay interacciones débiles, hay interacciones un poquito más fuertes, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones de tipo pp, stacking, etcétera, ¿no? Y también podemos ocupar una teoría que se llama átomos en moléculas, que nos ayuda a ver trayectorias de enlace, ¿no? Para ver dónde es que podría haber enlaces en la formación de un aducto o de un ligando receptor, por ejemplo, ¿no? La que sigue, por favor. También estos tipos de métodos nos pueden ayudar a nosotros evaluar reacciones químicas como tal, ¿no? Pongo aquí de ejemplo una reacción de unos grupos tionantes ocupados, por ejemplo, en síntesis orgánica, y nosotros podemos hacer la evaluación de esa reacción química mediante algunos descriptores químicos, denotados, por ejemplo, aquí como un potencial, como una dureza o un poder electrodonador. Algunas de estas cosas realmente lo que nos dan, o la información que nos dan es, por ejemplo, los cambios que sufre el sistema cuando se le adhiere un electrón, o cómo es que responde o podría responder el sistema cuando pierde o gana electrones, o también nos puede decir o dar información de cómo es que se puede comportar este sistema indiferentemente de quiénes se encuentre enfrente, de si es un buen donador de electrones, un buen aceptor de electrones, en qué parte de la molécula puede haber esta transferencia de carga y demás, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también nos puede ayudar a analizar propiedades de nanomateriales. Por ejemplo, el día de ayer, un colega, el doctor Alfredo, en su charla, mencionó que él también hace estudios de materiales. Y bueno, en este caso también, también nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, estamos ahí nada más mostrando la parte del grafeno. El grafeno, ayer lo explicaron. Tenemos abajo una lámina también que se le denota que está tomando un poquito de auge de varios años a la fecha, de auge, perdón, que es láminas de nitruro de boro, que también están de moda. En la parte del medio tenemos los denotados fullerenos, que son otra forma alotrópica del carbono como tal. Literalmente se les conoce como boogie ball, que son como pelotas de fútbol con anillos de 6 y 5 miembros. Y también tenemos los dichosos fullerenos de nitruro de boro, que experimentalmente ya se han estudiado como tal, ¿no? Y al final tenemos unos compuestos que son relativamente nuevos, apenas de la última década, que son los MOF, que son los Metal Organic Frameworks. Y estos realmente es una combinación de compuestos de metales de transición regularmente con algún compuesto totalmente orgánico que también han tenido su cierta importancia en la captura de algunos contaminantes orgánicos, ¿no? La que sigue. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros alrededor de este tópico de la degradación de los compuestos? Bueno, en 2017 sacamos un artículo donde hicimos la propuesta de nuevos sitios donde se podría dar la transferencia, en este caso la transferencia de los grupos radicálicos, ¿no? La mayoría de los artículos, la que sigue, por favor, la mayoría de los artículos menciona que el nitrógeno principal está asociado al nitrógeno 7. Si ustedes ven en el diagrama de la izquierda, en el nitrógeno 7. Entonces, ellos mencionan que en el 7 es donde se empieza a dar, o se empieza a dar la cascada de reacciones para que se empiece a degradar este compuesto. Curiosamente, nosotros en nuestro análisis que hicimos, encontramos que no solamente ese nitrógeno es uno de los importantes para que se dé la degradación de estos compuestos. También nosotros hicimos la propuesta que el nitrógeno 9 podría ser otro punto importante
para que pudiéramos degradar estos insecticidas. Entonces lo hicimos con tres compuestos, tres neonicotinoides, que es el imidacloprid, el tiacloprid y el acetamiprid. Los tres comparten una fracción de cloropiridina idéntica y tomamos en cuenta varios de los conceptos que les expliqué un poquito atrás para que nosotros podamos llegar a esta injerencia, ¿no? La que sigue, por favor. Posteriormente, en 2019, perdón, hicimos la propuesta de un nuevo trabajo en el uso de ocupar grafeno funcionalizado para poder atrapar el imidacloprid y para que pudiera fungir como una malla, ¿no? En términos de descontaminación de aguas, ¿no? Lo curioso es que aquí no estábamos buscando degradar al compuesto, simplemente atraparlo y ya, ¿no? La que sigue, por favor. Sin embargo, en el estudio que estábamos realizando, pudimos notar que cuando nosotros funcionalizamos digamos, el grafeno, en la parte de en medio con grupos oxígeno, resulta que hay una desprotonación. La que sigue, por favor. Hay una desprotonación de un oxígeno formando una hidrólisis del imidacloprid, ¿no? Y formando la hidrólisis del imidacloprid, uno de los oxígenos se va ahí, y en ese punto se forman los compuestos radicálicos que podrían dar inicio a la degradación de este compuesto, ¿no? Entonces fue un resultado bastante interesante que encontramos en ese trabajo en 2019, ¿no? La que sigue, por favor. Ya más recientemente con una chica de maestría, lo que se propuso es, dijimos, bueno, hay unos compuestos llamados fullerenos de nitruro de boro de baja dimensión N12. Dijimos, vamos a ver si estos tipos de compuestos también podrían... Erwin, creo que está fallando, ¿Sí? está fallando tu audio. Está un poco ¿Sí? inestable. A ver si quieres, esperemos tantito. A ver, otra vez. Ok, ¿se oye? Sí, ya. ¿Se oye? Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este trabajo, que es este trabajo de maestría de una chica aquí de nuestro grupo, encontramos que aparte de que estos compuestos se pueden unir al nitruro de boro, resulta que hay una disociación de enlace del farmacóforo, ¿no? Entonces, interesantemente, este oxígeno, lo podemos ver en la imagen de la izquierda, migra, y en el recuadro, si ustedes ven donde ven 1,55 y 1,97, ahí debería haber un oxígeno pegado a la bolita azul, que es un nitrógeno. Debería haber otro oxígeno ahí. Ese oxígeno migra al nitruro de boro, al fullereno de nitruro de boro, y se inserta en él, habiendo una modificación en la estructura, ¿no? Interesantemente, cuando nosotros evaluamos la estabilidad de estos compuestos, resulta que son muy, muy, muy estables, ¿no? Lo que nos da a entender que si nosotros ocupamos el nitruro de boro, podríamos degradar este compuesto. O sea, aparte de atraparlo, a la par estaríamos degradando el compuesto, ¿no? Entonces nos dieron resultados muy, muy interesantes. Lo que hicimos también aparte fue ver el efecto de la saturación, ¿no? Obviamente a nivel experimental, pues nosotros no ponemos a interaccionar una molécula con una molécula de la otra, ¿no? Sino que son todos contra todos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue saturar el sistema con muchas moléculas de imidacloprid sobre un fullereno, ¿no? Curiosamente vimos exactamente la misma tendencia que observamos que cuando le metemos un solo imidacloprid, ¿no? También hay una formación ahí de aductos bastante estables, incluso con cinco moléculas. Generamos aductos bastante estables y también tenemos la disociación de los enlaces, ¿no? Bueno, este trabajo lo mandamos apenas a publicar. Esperemos que pues nos lo acepte, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, creo que hay problemas de audio, escucho algo raro. Por ahí, si alguien tiene su micrófono activado, por favor de desactivarlo. Ok. Bueno, este es otro...
Este es otro trabajo que sacó también un chico, Epifanio. Con él se hizo la propuesta de dopar, digamos, o hacer sustituciones o generar vacancias en láminas finitas de grafeno con anillos de 5, 7 y 8 miembros, ¿no? Y ver cómo es que podríamos modificar las propiedades electrónicas para su posterior uso ya sea en dispositivos electrónicos o, bueno, como propuesta, o como atrapadores de los mismos insecticidas, ¿no? Curiosamente, cuando también hicimos la inserción de átomos de boro y de nitrógeno, vimos ciertas características en estos diagramitas donde pues, ven condensados los sitios reactivos, ¿no? Entonces, esto nos sugiere que también este tipo de sistemas que se propusieron pueden ser ad hoc para poder atrapar los compuestos, ¿no? Este trabajo también apenas lo mandamos con él, está en revisión y pues vamos a esperar también el refereo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también un trabajo que estamos iniciando aquí en el grupo con unos colegas también chilenos, es el uso de los MOF, lo que les comentaba, los Metal Organic Frameworks, ¿no? En este caso, la idea es también ver si podrían funcionar como atrapadores de estos contaminantes, de los insecticidas. Estos ya están muy evaluados experimentalmente, a pesar de que son un tanto nuevos. Están evaluados experimentalmente que son buenos atrapadores, por ejemplo, en la parte del arsénico, ¿no? Entonces, experimentalmente se ha visto que el arsénico se atrapa con mucha facilidad y dada su estructura un tanto porosa a nivel macroscópica, da mucha idea de que pueden ser muy útiles en nuestra situación, ¿no? Entonces, es un trabajo que apenas estamos pues iniciando. Sí está totalmente en pañales. Y pues vamos a ver qué nos da más adelante, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya para terminar, pues sí quisiera concluir con que, bueno, a la fecha no hay insecticidas 100% seguros. Y cuando recién salen son bastante específicos, son muy eficientes. Sin embargo, con el tiempo los estudios van demostrando que no son al 100%, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho que hacer también de la parte del diseño de insecticidas, hay también mucho que hacer. Y también creo que hay mucho que hacer en la búsqueda de nuevos materiales que pudieran coadyuvar en esta problemática de insecticidas, y no solamente en eso, sino también como sensores, biosensores, o en la degradación incluso de otro tipo de contaminantes muy genéricos, industriales incluso, ¿no? Y bueno, también otra conclusión que me gustaría dar de esta charla es que obviamente el analizar las estructuras desde una perspectiva un tanto teórica da la oportunidad de ampliar el rango de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, antes de que hubiera teoría, hubiera este tipo de herramientas, por ejemplo, si yo quería hacer la búsqueda de un nuevo medicamento, pues tenía que probar 10,000, 20,000, sintetizar y probar 10,000, 20,000 sustancias, ¿no? Ahorita que ya está la teoría, realmente ya no es necesario eso. Hacemos un estudio cuántico de cuáles son las más viables y solamente sobre las más viables se hace el estudio directo ya en vivo, ¿no? O in vitro incluso, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, la que sigue, por favor, doctor. Quisiera dar agradecimientos a todos mis colaboradores, el doctor Ernesto Chigo de la UAP, con el que estoy trabajando ahorita muy cercanamente en varios estudios de este tipo de los fullerenos de nitruro de boro, el doctor Diego Arriagada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ahí en Santiago de Chile, con el que estoy trabajando la parte de los Metal Organic Frameworks, el doctor Jorge Garza Holguín, que fue mi asesor de doctorado, con el que ya después de que salí me vine aquí al Tecnológico a trabajar, seguimos teniendo ciertas colaboraciones con algunos trabajos, al doctor Nochebuena Hernández, que ahorita está en la Universidad del Norte de Texas, está haciendo su postdoc ahí, con los que estamos ahí viendo algunas dinámicas moleculares de algunos sistemas que estamos también trabajando actualmente. Y bueno, a mis colaboradores más cercanos de aquí del Tecnológico, al doctor Alfredo Ramírez y al doctor Rafael Catarino, que son parte del cuerpo académico. Y creo que no puedo dejar pasar, darles un agradecimiento especial a todos los estudiantes que hacen que nosotros podamos tener todos estos resultados, ¿no? Son los que están en la primera línea,
siempre se están fleteando la chamba pesada. Y bueno, un agradecimiento especial a ellos, a la ingeniera Luz Palomino, al ingeniero Jorge Hernández, al próximo ingeniero Epifanio Salazar, esperemos que su examen no tarde tanto, y Angélica Flores, que son los que me han apoyado mucho ahorita para sacar algunos de los números que los estoy mostrando, ¿no? Pues asimismo también agradecer a todas las instituciones que nos permiten el uso de sus recursos de cómputo, al Laboratorio Nacional de Computadora de Desempeño, al CONACYT, que está financiado, al Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México, perdón, y también al supercómputo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿no? Así como a los proyectos financiados que hacen que podamos realizar todo esto por parte del TEC Nacional. Y la que sigue, por favor. Y bueno, pues también agradecerles a ustedes por tolerarme casi una hora. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues adelante. Muy bien, vamos a agradecerle al doctor Erwin. Y si tienen alguna duda, por favor, escríbanla en el chat, alguna pregunta, algún comentario. Y ahorita el doctor Erwin le va a dar respuesta. Bien, por aquí tenemos una pregunta de Coreli Salazar y nos menciona cuánto tiempo falta para comprobar estos algoritmos matemáticos in vitro, o existe alguna colaboración o investigación que a la par compruebe estas teorías experimentales. Ok, bueno, creo que hay una pequeña confusión ahí. Realmente los algoritmos están basados en teoría cuántica, ¿no? O sea, las matemáticas son lo que demuestran, digamos que los números que nosotros estamos obteniendo son ad hoc, ¿no? Ahora, lo que necesitáramos comprobar son lo que nosotros estamos proponiendo. Eso sí es lo que necesita comprobación, digamos, ¿no? No tanto los algoritmos, ¿no? O sea, los algoritmos te dan un número, te dan una propuesta de esto, del otro, una interpretación ya uno la hace, ¿no? Pero lo que necesitamos comprobar es, por ejemplo, en nuestro caso, en los últimos trabajos que hemos hecho, estamos diciendo que los fullerenos de nitruro de boro son ad hoc para poder capturar el imidacloprid y aparte degradarlo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué sería el siguiente paso? Realmente comprobar si los fullerenos pueden capturar y pueden degradar el imidacloprid. Eso sí es lo que se puede comprobar, ¿no? Toda la otra parte realmente se basa en la parte de la teoría cuántica, ¿no? O sea, todo ese, digamos, el desarrollo matemático ya está bastante comprobado y es exacto, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Javier Taltempa. Dice, los productos utilizados en la piel que sirven para repeler insectos están basados en neonicotinoides. ¿Cómo es el proceso? No, realmente no. Regularmente los neonicotinoides los ocupan mucho para el control de plagas a nivel agrícola, ¿no? Yo no he visto muchos neonicotinoides basados, por ejemplo, para el repeler insectos. Ahora, regularmente lo que nos echamos para repeler insectos no son insecticidas como tal, ¿no? Algunos incluso contienen ciertos compuestos que les podríamos denotar como feromonas repelentes, ¿no? Pero no son insecticidas como tal. O sea, no es de que se te pegue el insecto y se te muere ahí en el brazo, ¿no? O sea, no es esa parte, ¿no? Bien, Rafael Ortuño nos pregunta, ¿qué software utiliza para hacer la simulación de la composición química y nomenclaturas? Bueno, el software que ocupamos, bueno, hay muchísimos. Por ejemplo, en el caso de nosotros ocupamos software donde podemos simular el fase gas y fase líquido. Entonces, de aquí puedo nombrar muchísimos. Tenemos en el Bluechem, que está desarrollado en Northwestern, ahí en Estados Unidos. Tenemos Orca, que está desarrollado por otro también investigador en Estados Unidos. Tenemos Gaussian, que es de paga, que es el más ocupado y el que, si ustedes hacen búsqueda de artículos, lo van a encontrar. Gaussian es, pues, como que la base de todo.
Hay muchísimos, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de condiciones periódicas, que fue de lo de la charla de ayer, por ejemplo, podemos encontrar este software, el Quantum Expresso es uno de ellos, Siesta, también el VAST, Avinit, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimos software, ¿no? En nuestro caso, realmente ocupamos software que es software libre, ¿no? Incluso si alguno de los chicos está interesado, NWChem, así como se oye, NWChem, lo pueden buscar y lo pueden instalar en su computadora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que regularmente, por ejemplo, los sistemas que nosotros calculamos son sistemas muy grandes. Entonces, por ejemplo, hacerlo en una laptop no es posible. Tenemos que ocupar recursos de supercómputo, ¿no? A veces 100, 200 procesadores, ¿no? Con capacidad de mucha memoria, ¿no? Muy bien, por aquí también Javier Taltempa y Rodo Curtis tienen preguntas relacionadas. Dicen, ¿utilizar insecticidas es la única forma de controlar las plagas? ¿Y qué efectos puede provocar en la salud? Bueno, exactamente como tal, o sea, en el tipo de plagas de tipo insectos, pues es lo más idóneo ocupar la parte de los insecticidas, ¿no? Pero tal vez muchos de ustedes han de saber más que yo, por ejemplo, algunos si tienen ahí su pequeña parcela, seguramente saben mucho más que yo de esa parte. Incluso si ustedes ocupan el quemar tabaco, es un buen insecticida natural, ¿no? Vamos a llamarla así, ¿no? De ahí es que surgen estos compuestos, precisamente de la nicotina, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, lo ideal también sería la generación de nuevos insecticidas un tanto más naturales, ¿no? Para también empezar a disminuir el uso de insecticidas más sistémicos y un tanto más sintéticos, vamos a denotarlos así, ¿no? No digo insecticidas químicos ni productos químicos porque todos son químicos, ¿no? Más bien menos sintéticos y más naturales. Ojo, esto no significa que también no nos va a dañar a nosotros, ¿no? Ahora, en términos de en qué nos puede afectar a nosotros, va a depender mucho de la concentración. Es como todo, ¿no? Por ejemplo, muchos de esos estudios están basados en las concentraciones que se han encontrado en algunas, por ejemplo, lagos o demás, ¿no? Pero obviamente, si, por ejemplo, yo he tenido conocidos que se han intoxicado con herbicidas, que por ejemplo luego andan en el campo, luego son como pastillitas así, y agarran su navaja de uso diario, cortan la pastilla, la echan donde la tienen que echar y luego ese mismo cuchillo lo ocupan para pelarse una naranja, ¿no? Entonces, si hacen eso, obviamente va a haber repercusiones un tanto complicadas, ¿no? Bien, tenemos otras preguntas relacionadas de José Antonio Luna y Víctor Hugo González. Nos preguntan cuáles son las bases que se necesita para realizar un insecticida y actúe en una sola especie. Y la de Víctor cree que sea posible desarrollar un insecticida que sea efectivo para las plagas comunes, pero que no afecte a las abejas. Es que, es como les comento, el detalle viene mucho en la saturación de los receptores, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo en términos de números un tanto vagos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves un insecto, vamos a ponerle que él tiene 100 receptores nicotínicos, ¿no? 100. Mientras que tú ves a un animal un poquito superior, no tiene 100, tal vez tiene 1000. Entonces, obviamente, muchos de ellos, aunque sean afines, se van a unir al insecto, pero van a saturar mucho más rápido 100 receptores que van a saturar a 1000. Entonces, es por eso que es mucho más efectivo en muchas ocasiones en la parte de los insectos más que que en las personas incluso. Ahora, ¿cuál es el detalle de las abejas? Que las abejas comparten similitud en la parte de los receptores con muchos insectos, ¿no? Entonces, si son afines para ellos, también van a ser afines para los otros, ¿no? Entonces, eso es un tanto complicado. Obviamente, bueno, las personas que se encargan de realizar este tipo de estudios, pues es un grupo multidisciplinario, ¿no? Hay entomólogos, hay químicos, hay biólogos, hay de muchos, ¿no? Yo creo que una sola persona no podría desarrollar un insecticida efectivo al 100%, ¿no? Porque entran muchas variantes, ¿no? Y lo ideal es que fuera un grupo, un tanto grande, ¿no? Toxicólogos, bioquímicos, etcétera, ¿no? Para realmente evaluar desde todas las perspectivas la forma más idónea de generar un nuevo insecticida, ¿no? Sí es. También José Roberto Martínez
Reyes dice, ¿por qué si los abonos para el cultivo se encuentran de manera orgánica y de manera química, por qué no investigar sobre un insecticida orgánico que inclusive pueda ayudar al suelo? Bueno, esa pregunta es bastante interesante, pero obviamente, por ejemplo, en los software que nosotros ocupamos, nosotros vemos el estudio desde un punto de vista totalmente específico en términos de molécula, ¿no? O sea, interacción más molecular y no tanto como un todo, ¿no? Entonces, creo que te refieres más bien, esa pregunta es más en un estudio más químico general, una química de suelo, digamos. Y bueno, eso, honestamente yo a eso no me dedico, no sabría yo decirte exactamente eh, cómo es que podría hacerse como tal. O sea, nosotros las propuestas que hacemos es a un nivel un tanto más molecular y un punto más cuántico, ¿no? O sea, ver las interacciones que al final de cuentas repercuten a un punto macroscópico, ¿no? Bien, Marta Rosas pregunta, ¿se puede realizar una evaluación de los metabolitos provenientes de los bioinsecticidas por este software? Sí, por supuesto, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta el tamaño de los sistemas, ¿no? O sea, si son sistemas muy grandes, pues obviamente necesitaremos un poder de cómputo también grande, ¿no? Si son compuestos pequeños, pues no habría ningún problema, pero sí, claro que sí se puede pues realizar el estudio, ¿no? Y hay mucho también ahí por donde realizar, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el análisis como tal del compuesto, sus propiedades físico-químicas del compuesto. Podemos también ver cómo es que podrían estos enlazarse mediante una interacción ligando-receptor con un receptor en específico. Hay muchísimo en la literatura. Y bueno, hay mucho por hacerse también en esa parte, pero de que se puede, se puede. Muy bien, y ya por último, para cerrar esta sección de preguntas y respuestas, para el doctor Erwin de Luz Palomino, ¿puede mencionar qué otro tipo de contaminantes se puede absorber con este tipo de nanoestructuras a través del análisis molecular? Bueno, pues prácticamente podríamos hacer un estudio bastante vasto. Por ejemplo, esta niña Angélica, que está trabajando también ahí en nuestro grupo, por ejemplo, ella está viendo la posibilidad de que nanoconos de carbono pudieran servir como biosensores, ¿no? De gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces ella está haciendo el análisis de cómo los nanoconos podrían acoplarse, o más bien, por ejemplo, gases de efecto invernadero como el metano, el óxido nítrico, el CO2, el CO, podrían acoplarse a este tipo de compuestos, ¿no? Hay muchos más estudios donde, por ejemplo, compuestos de arsénico también pueden estudiarse. Hay estudios, por ejemplo, el fenol. El fenol es uno de los compuestos principales en la parte de la contaminación industrial. O sea, la parte del desecho de industrias, el fenol es uno de los principales. Hay mucho trabajo alrededor de. También se puede hacer alrededor de ese tipo de compuestos. O sea, hay variedad, ¿no? O sea, la ventaja es que no está limitado. La única limitante que tenemos es el poder de cómputo al que tengamos acceso, el tamaño de los sistemas y un poco de imaginación de ver hacia dónde podemos movernos, ¿no? Muy bien, pues agradecemos al doctor Erwin su participación del día de hoy. Todas estas preguntas que aquí están en la sección del chat se las vamos a hacer llegar. Y pues por nuestra parte así ha sido todo por hoy. Agradecemos al doctor Erwin su presentación y los invitamos también para que el día de mañana nos acompañen a nuestra última conferencia a la misma hora para que podamos cerrar este ciclo de conferencias denominado Las ciencias ambientales y el equilibrio hombre-ambiente. Muchas gracias a todos y que se sigan cuidando y quedándose en casa. Muchas gracias. Dale, gracias. Gracias por escuchar. Nos estamos viendo, chicos. Ya los extraño, aunque no lo crean. Nos vemos. Adiós. Dale, adiós.